Bienvenidos todos un día más a De Ignorancia Sí que Sé, vuestro podcast sobre enseñanza de las ciencias. Este programa, ya os lo anunciamos al final del anterior, va a ser el reflejo especular del que ya habéis escuchado. Si en aquel hablamos sobre cómo llegan los estudiantes de secundaria a la carrera de física, hoy vamos a contar cómo llegan a la carrera de matemáticas. Y lo vamos a hacer con una estructura muy similar a la que pudisteis escuchar en el programa anterior. Por cierto, no os preocupéis los seguidores de otras ciencias, no os preocupéis los seguidores de la química, de la biología, porque tenemos en nuestro punto de mira tanto esas dos como las ingenierías. Lo que pasa es que esos van a tardar un poquito más en llegar porque necesitamos encontrar a los invitados adecuados. Estamos ya en ello. De todas maneras, por si alguien no ha escuchado el programa anterior y no sabe de qué narices estoy hablando, pues os cuento que lo que vamos a hacer hoy es contar cómo se produce esa transición que lleva a los estudiantes de secundaria a la universidad y en concreto al grado en matemáticas. Hablaremos de las diferencias entre las matemáticas de secundaria y las matemáticas de los mayores y también sobre qué habilidades, qué formas de razonar se traen desde secundaria a los estudiantes y cuánto encajan esas habilidades en las que se necesitan para afrontar el grado en matemáticas. Y si hace falta, pues hacer algún pequeño ajuste, si se encuentran con un escalón en algún punto concreto de sus habilidades. Para poder contar todo esto, vamos a tener a una persona que da clases en el grado en matemáticas y por lo tanto que ha vivido los dos mundos. Ha vivido el mundo de los matemáticos y ha vivido el mundo de los aspirantes a ser matemático y lo sigue viviendo, ¿no? Pero antes de presentar a esta persona, voy a llamar a escena a los ignorantenautas que ya conocéis todos, entre los cuales, desde luego, hoy va a brillar con luz propia Víctor Marco, que es nuestro físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia y temporalmente asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto. Me encanta mi presentación. El timbre del SEPIE cada vez es más intenso. Nada, tengo que encontrar otra melodía para poder variar. Tengo que hacer un contrapunto. Uf. Pues nada, encantado. Encantado más con nuestra invitada de hoy. Que tenemos mucho de qué hablar. Tenemos un tema muy interesante. Intentaremos no monopolizarlo todo. Y nada. No, pues... bueno, hoy es el día para que las matemáticas monopolicen el programa. Todos los programas de matemáticas son para eso, pero este es uno de ellos, obviamente. Sí. Pero nada, encantado otra vez de estar aquí. Y también tenemos, desde luego, a Javier Vargas, que también es físico, es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Por un momento he pensado que en lugar del reflejo especular del programa anterior ibas a decir el reverso tenebroso o algo así más ominoso. No te creas que no ha cruzado mi cabeza la imagen de un espejo en el que me miraba y todo era oscuro y estaba todos los colores invertidos y tal. Ha cruzado esa imagen en mi cabeza, pero he decidido no decirlo. Bueno, ahora quizás sí lo estoy diciendo. Bueno, da igual. Bueno, y además me voy a presentar a mí mismo, porque hay gente que se queja de que digo quiénes sois vosotros y no digo quién soy yo. Bueno, pues yo, para los que no lo sepan, soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico, divulgo en Onda Cero, en un par de programas de radio y también en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Y con esto ya podemos ir con nuestra invitada el día de hoy, que estoy muy contento de tener en este programa. Es Isabel Cordero, ella es matemática, es profesora en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia y es miembro de la colaboración Virgo, uno de los observatorios europeos de ondas gravitacionales. Muy buenas, Isa, muchas gracias por venir a De Ignorancia Sí que Sé. Bueno, el placer es mío, estoy acompañada de gente que sabe también muchísimo del tema. Muchísimas gracias por la invitación. Déjame que diga lo primero. Gracias también a toda la gente del equipo técnico del Perimeter Institute porque tengo un micro súper bonito que me han dejado para grabar y estoy grabando desde Canadá, o sea que espero que lleguen las ondas muy bien desde aquí. Que sepáis que este es el primer programa transcontinental de Ignorancia Sí que Sé, efectivamente, es el primero en el que estamos en continentes diferentes. Y luego intentaremos tocar el lado luminoso de la ciencia, porque no estoy nada de acuerdo con ese no sé qué tenebroso que habéis dicho. Yo, a los que vienen de física o de química o de biología y tocan un poquito las matemáticas, es como la parte luminosa de la ciencia, intento decir. Pero bueno, no pasa nada si no estáis de acuerdo. No nos hagas ningún caso. Este es un programa que, como dijo Víctor en el episodio pasado, uno de sus mayores defectos es el cuñadismo de físicos, que es que todo el mundo es físico aquí y todo el punto de vista es el de un físico. Entonces, bueno, eso es uno de nuestros mayores déficits, creo yo, pero en fin, con el material que tenemos, con el que trabajamos. Y desde luego las matemáticas son súper guays y el que diga lo contrario, pues no sé, no sabe lo que está diciendo, básicamente.
Sí, o sea, una de las cosas chulas del instituto en el que estoy es que sabía esa frase que tenía Pitágoras en su grupo de elegidos, ¿no? El que no sepa geometría no está permitido que entre o algo así. Uh-huh. Pues aquí creo que lo han suavizado porque si dicen que no está permitido queda un poco regular, pero algo así como si no sabes geometría no eres tan bienvenido, ¿no? Entonces las matemáticas al final están en todo y son herramientas muy útiles, ¿no? Más allá de que no hagas matemáticas, pero hagas otras ¿Es ciencias. posible que eso fuera de la Academia de Platón y no de Pitágoras? No estoy seguro. Sí, correcto. Sí, perdón. El frontispicio de la... No pasa nada. Sí, simplemente, bueno, a ver, están los dos a más de 2.500 años de nosotros, así que, en fin. Si te sirve de consuelo, Isabel, la escuela pitagórica decía todo es número. Y lo de la música de las esferas, o sea que y llegaba más lejos. Los otros solo querían geometría. Pitágoras decía que todo es número. Toda y la geometría es número también. Bueno, mirar, esa es una de las cosas que creo que engancha. Una de las cosas que estaría muy guay tener es un poquito más historia de la ciencia. Porque muchas veces hablamos de contenidos que parecen que salen como champiñones así por el campo, como espárragos, y no sé, y al final esto viene de un contexto, y yo creo que contextualizar, ya dejo por ahí una de las perlitas, contextualizar las matemáticas y cualquier otra ciencia vendría muy bien a veces. Ese gran melón, el papel de la historia de la ciencia en las enseñanzas de las ciencias o la falta de papel de la historia de la ciencia en las enseñanzas de las ciencias, ¿no? Dependiendo de qué... Esto es un poco off topic en el programa de hoy, pero dependiendo de qué disciplina está más cercana a su propia historia o menos. Por ejemplo, los biólogos están más cercanos a la historia de la biología que los físicos a la historia de la física. No sé muy bien en matemáticas cómo lo lleváis. ¿En matemáticas aprendéis historia de vuestra disciplina un poquito? ¿O? Yo creo que no. Yo creo que están muy desconexos. O sea, tenemos la tendencia de que... creo que las construcciones están bien construidas, valga la redundancia, en el sentido de que tú partes de unas reglas con unos elementos y vamos jugando con esos elementos. Pero es que cómo se ha llegado ahí... no te lo cuentan, no hay motivación y como en cualquier rama, esa es la visión que tenemos ahora, pero no ni la visión inicial, ni el desarrollo y por qué se llega hasta ahí. Entonces, en matemáticas yo diría que también falta mucho contexto, por ejemplo, en el caso de la historia. Sí, en ese caso, entonces sois parecidos a los físicos en ese sentido. Pero bueno, vamos a volver al redil, que no hemos venido a hablar de historia de la ciencia, aunque sería muy interesante, ¿eh? Seguramente habrá que dedicar algún programa a eso también. Vamos a empezar a hablar de esta especie, pues le he llamado antes proceso de transición, ¿no? De los estudiantes entre la secundaria y la universidad. Y de verdad yo lo viví de esa manera, ¿no? Porque es verdad que te encuentras una forma de pensar ligeramente distinta, un tipo de ejercicios ligeramente diferente. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es sobre esa diferencia, ¿no? Está claro que no son idénticos los enfoques que se hacen sobre las matemáticas en secundaria y en el grado. ¿Cuáles dirías tú que son las diferencias más importantes? Esta es la misma pregunta que le hice a Belino en el programa anterior, pero con física. Ahora te la hago a ti con matemáticas. Muy bien. Bueno, lo primero es decir que, por supuesto, mi opinión es sesgada, en el sentido de que probablemente otras personas mencionarían o las mismas o otras características. Pero las dos características que yo creo que son muy diferentes las voy a resumir en dos palabras. Una se llama definición y la otra se llama demostración. Entonces, la palabra definición es porque yo creo que en matemáticas, de dónde partimos y qué significa, o sea, definir algo es como los elementos de los que yo parto en mi juego. Y la palabra definición tiene una importancia tan grande que la visión que yo tenía, por ejemplo, a mí aún me hicieron alguna demostración y alguna definición en mi BUP y en mi COU, que yo todavía soy de BUP y COU. Pero cuando, en fin, en general en secundaria, yo creo que la palabra definición no tiene ni tanta importancia ni se llega a esas raíces, ¿no? Es como, bueno, vamos a jugar con cosas, aunque no sepamos muy bien cómo están definidas esas cosas. Sin embargo, cuando tú pasas a matemáticas, es que eso es impensable. Lo primero que tienes que hacer es definir, y muy bien, qué es lo que tienes entre manos. Es más, yo creo que es algo que cualquiera podría ver si se asomase a un paper de matemáticas, ¿no? Yo creo que los papers son educativos en más aspectos que en su contenido. O sea, hay veces que no entiendes el contenido de un paper, pero sí ves cómo se funciona en la disciplina, qué tipo de cosas pide la gente.
Y claro, un paper de matemáticas está lleno de definición 1.1, 2 puntos, definición 1.2, 2 puntos, de teorema 1.1, o sea, y te das cuenta de cuál es la estructura mental de la persona que está trabajando en matemáticas, ¿no? Claro, y bueno, fijaros qué es lo que he dicho, es que es el inicio. O sea, la palabra definición no significa que yo leo una definición y me entero de todo, sino yo leo esa definición y eso me permite empezar a enterarme de ese objeto. Entonces, que nadie se asuste, os lo digo así, la primera vez que alguien lee una definición no te tienes por qué enterar de lo que has leído. Y no estoy hablando de la RAE, que por favor nadie mire definiciones de matemáticas en la RAE, ¿vale? Eso no estoy hablando de definiciones de la RAE porque dan miedo. Pero una definición en matemáticas es fundamental, es entender cuáles son las piezas de tu juego. Y sobre todo, qué propiedades tienen y cuáles no tienen, ¿no? O sea, es quizá podar un poco la intuición, en cierta manera, porque a veces la noción intuitiva de un concepto puede ser muy amplia, pero para trabajar bien con ese concepto necesitas tener una versión, digamos, adecuadamente podada de esa noción, ¿no? Sí, yo diría eliminar la ambigüedad del lenguaje. Uh-huh. Sí. Entonces, seguro que vosotros, en el caso de física o de otra rama, cuando hacéis divulgación, en mi caso, en matemáticas, uno de los problemas es la definición. Entonces, te hacen alguna pregunta y digo, esa pregunta no tiene sentido o no sé a qué te refieres con esa pregunta. Y es porque quizás estamos demasiado acostumbrados o no a que las definiciones sean claves, claras. Sí, efectivamente. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? De hecho, me ha pasado un par de veces en Twitter que alguien me haga una pregunta y que yo le diga, es que creo que esa pregunta no se entiende. Necesito que me aclares esto y esto y entonces a lo mejor te resuelvo la duda. Claro, y además choca mucho. Choca mucho, me refiero, estoy hablando secundaria, pues es una educación más generalizada, ¿no? Entonces, choca mucho que alguien te haga esa pregunta. Es como, hombre, si me he explicado muy bien. No te has explicado bien porque no entiendes qué significa definición para un matemático en su concepto más profundo. Y luego has hablado también de las demostraciones, ¿no? Que efectivamente yo soy todavía de tu quinta y a mí me dieron, si no recuerdo mal, 3 demostraciones en toda la secundaria. Fueron todas el último curso. Que creo, a ver si recuerdo, fueron el teorema de Bolzano, el teorema de Bolzano-Weierstrass y otro teorema que no recuerdo, no me acuerdo cuál es el tercero. Pero además me chocó porque vimos una demostración y era una cosa que yo no había visto nunca en mi vida. Y dije, ostras, ¿esto qué es? O sea, yo me acuerdo de mi primera demostración fue en segundo de BUP y fue sumar una progresión aritmética o geométrica o algo así. O sea, que son cosas que se pueden hacer, ¿vale? Cuando digo la palabra demostración, de nuevo, que nadie se asuste. Por ejemplo, demostrar por qué el producto de números naturales es conmutativo se puede hacer. Y es algo muy interesante. Pero en fin, es algo que también yo creo muy diferente. En secundaria, por falta de tiempo, por 1000 cosas. O sea, esto es otro comentario que quiero hacer, KitKat. No estoy echándole la culpa a nadie, pero sí que es verdad que la manera de ver las cosas son muy diferentes. Entonces, tú en secundaria lo que quieres es probablemente adquirir competencias diferentes del grado de matemáticas y por tanto también la manera de trabajar es diferente. Quizá a alguien, vamos a decir, las matemáticas que necesitas en una vida diaria o una vida más normal no necesitas tantas demostraciones, pero sí que es verdad que cuando pasas de secundaria a la universidad y al grado de matemáticas, demostración es que es matemáticas. O sea, si tú no demuestras algo, si tú no me dices cuáles son los pasos lógicos que me llevan desde un punto a otro, eso no me lo creo. Se puede llamar conjetura, se puede llamar idea, se puede llamar lo que quieras, pero no va a ser un resultado matemático. Fíjate que escuchándote ahora lo que has dicho, me doy cuenta de que posiblemente yo tenía en mi cabeza mal definido lo que es demostración. Porque fíjate que yo lo he ligado a un par de teoremas con nombre propio y tú has dicho, bueno, fue la demostración de una suma con infinitos términos, no sé cuántos. Bueno, pues posiblemente a mí también me dieron alguna demostración sin nombre propio, entre comillas, antes de eso y no me di cuenta, ¿no? Víctor. Sí, en realidad tendemos a... Bueno, al menos yo lo entiendo así, ahora que Isa me corrija, porque yo ya no... Dice, los físicos, ya no me considero ni físico, ya estoy más cerca de... Tampoco matemático, ¿no? Como profesor de matemáticas, porque afortunadamente en la oposición hice mucho trabajo de demostración. Para mí, demostración es probar una verdad absoluta que no es evidente, que necesita unas verdades previas que sí que son evidentes, que son axiomas. O bueno, un teorema más elevado, pues a lo mejor requiere de teoremas
o demostraciones menos elevadas. Entonces, para mí, como dice Isa, probar una propiedad conmutativa, yo lo veo también como demostración. Sí. Porque voy a recurrir a nociones o definiciones o axiomas más básicos que sí que ya están asimilados y construyo. Claro, la cosa es cuándo le llamas teorema, ¿no? Y respecto a lo de... Voy a hacer un añadido. Isa dice que a lo mejor para el instituto, la demostración... Has dicho lo de que hay una matemática más básica para la vida diaria. Yo considero que esa matemática básica es más la de primaria. Si tú vas al currículum de secundaria, estamos hablando de funciones. Estamos hablando de conjuntos numéricos. Estamos hablando de una geometría bastante elevada. Entonces, yo creo que la matemática secundaria ya tiene la función de conseguir una mutación en nuestra forma de pensar. Porque es que de verdad, cuando dicen, ¿para qué me valen ecuaciones? Dicen, no, para la vida diaria. Pues no, eso no es verdad, no les mintamos. Pero sí que les enseñas a pensar de forma distinta. Y les enseñas a pensar como un matemático, y no hay nada de malo en eso. Y enseñarles que hay verdades no evidentes y que tenemos un sistema potentísimo que es la lógica matemática. Para de verdades más sencillas llegar a ellas, creo que debería hacerse. Y hay teoremas de sobra. Primero de la ESO. Les enseñamos que la suma de los ángulos en un triángulo suman 180. Esa demostración se puede hacer visualmente, sin álgebra y sin nada, con ángulos generales, que es una gran prueba porque no estás usando ningún triángulo en concreto. Y lo entienden, ¿eh? La entienden perfectamente con una recta paralela, trasladan los ángulos y ven que suman un ángulo plano, que es 180. Ya está. Y ellos se sorprenden de, oye, pues vamos a probar con otro distinto. Oye, pues sale para todos. Ya tienes tu primera prueba o demostración. Sí, yo creo que la palabra demostración no se menciona tanto, como decía Alberto. Probablemente haya demostraciones que hayamos visto y que no sepamos que a eso se le llama demostración en matemáticas. Yo creo que en eso influye también una de las cosas que yo más noté cuando empecé la carrera. A mí me costó más la transición de las matemáticas del instituto a las matemáticas de la carrera que de la física. Y no es porque no me hubieran hecho demostraciones, sino por la formalidad con la que se hacían las demostraciones en matemáticas. No es lo mismo empezar, como decías tú, con la definición, el teorema, los lemas, los corolarios. Se hace todo mucho más formal y como decís, a lo mejor hay demostraciones que se nos han hecho en el instituto que son demostraciones perfectamente válidas, pero al no haber sido hechas de una manera tan formal, a lo mejor no han quedado en nuestra memoria como demostraciones como tal. Exacto. De hecho, fijaos que cuando yo me he puesto a citar eso, en realidad lo que he citado es teoremas, ¿no? Que un teorema no es una demostración, un teorema es una afirmación de la que puedes demostrar su veracidad o falsedad, ¿no? O sea que, fíjate cómo en realidad ni siquiera tenía yo clara la definición de demostración cuando lo he dicho. Y damos un montón de... Por ejemplo, la derivada. A mí es una cosa que me parece criminal, que damos las tablas de derivadas y ni siquiera probamos o demostramos alguna con la definición de... A ver, hay gente que sí que lo hace, pero qué menos que las de las potencias. Podrías incluso en ciencias meterte con alguna del seno. Una que me parece maravillosa es la del par logaritmo exponencial, y es que con la definición es dificilísimo, o es posible que no se pueda, alcanzar la derivada de la exponencial. Tienes que hacer la del logaritmo y luego jugar con la inversa. Me parece... voy a decir, es poético. Es como, oye, no puedes alcanzarlo, pero alguien ha tenido la idea genial de coger y darle la vuelta por otro lado y engañarle. Para que luego digan que la matemática no es creativa. Víctor, una cosa que quería preguntarte. El asunto de las definiciones, en secundaria... ¿Hasta qué punto crees que se puede formalizar o que se dan pero no se dan de forma demasiado formal, se dan de forma intuitiva? ¿Tú cómo lo ves en tu práctica diaria? Yo creo que cuando te lees el currículum te deja muy abierto a que tú trabajes como quieras y depende del bloque. Yo, por ejemplo, geometría, cuando empiezo el bloque de geometría siempre les pongo como nombre de la unidad, ¿se puede construir una pirámide invertida? Y les suelto esa pregunta. Y claro, empiezan a hacerte dibujos y lo que me refiero es una pirámide conceptual. Me refiero a que definiciones previas generan teoremas y empiezo con ¿cuál es el elemento más básico de la geometría? Y llegamos al concepto de punto y lo definimos. Y luego les digo ¿y de línea? Y les hago definir línea usando solo la palabra punto para que se apoyen en punto. Y voy construyendo. Entonces les explico que con la pirámide invertida me refería a cómo desde los elementos básicos de la geometría construyo cosas. Geometría da mucho juego para construir así. Creo que todas. Pero bueno, yo empecé a experimentar con esa. Puedes hacerlo también con aritmética. Puedes
Es que lo que dice Isabel, ¿por qué no puedes demostrar la propiedad conmutativa aunque sea geométricamente? Yo lo hago con la multiplicación, con elementos puestos en un rectángulo, habichuelitas. Les dice, si yo giro, si multiplicares cuántas veces está repetida esta fila o esta columna, si yo hago una rotación, no tengo los mismos elementos, pero acabo de definir el producto al revés. A mí me parece una demostración súper sencilla. Sí, es una demostración. Completamente. Claro, ahora si nos vamos a poner, sea el conjunto A... No, claro. Claro, no, y además, mirar, aquí hay dos cosas. Con la palabra definición han aparecido dos cosas que yo creo que son muy importantes. Significado y motivación. Cuando tú algo lo defines bien, significa que estás entendiendo de lo que estás hablando. Entonces tú puedes olvidarte del procedimiento, del cálculo, de no sé qué. Pero cuando sacas un resultado, interpretas qué significa ese resultado. Entonces la palabra definición va acompañada de significado. A mí una de las cosas, a lo mismo me estoy adelantando, pero una de las cosas súper críticas es que alguien te sepa hacer 50.000 derivadas y cuando le preguntas qué significa derivada, ojiplático. Pues te voy a decir una cosa, que no sepas derivar ninguna formulita, me da igual, pero si tú sabes qué significa, seguro que vas a llegar más lejos. Correcto, Isa. Y luego la palabra motivación. Cuando yo algo me lo dicen porque sí, pues a lo mejor no se me va a quedar. Pero si yo algo lo veo como un juego en donde engancho piezas, esas demostraciones son cómo enganchar las piezas, y veo que las cosas no salen porque sí, sino porque tienen un cierto razonamiento lógico detrás, probablemente a mí me motive seguir jugando a las matemáticas. Es más, en cuanto a lo de significado que has dicho, y aunque esto no es exactamente de enseñanza secundaria en universitaria, yo lo he vivido a mi nivel de divulgador, digamos. O sea, cuando alguna vez me he leído algún paper de matemáticas, que habitualmente tampoco me lo leo enteros, igual me leo un trozo, el trozo que quiero contar o algo así, y me encuentro con esas definiciones que a veces son mazacotes, que a veces son gordas y que hablan de muchos aspectos diferentes del objeto que estás definiendo, y yo me encuentro con ella y digo, ¡ay, qué pereza! Venga, vamos a ver, vamos a entender todas estas partes. Y haces un esfuerzo, te pasas a lo mejor media hora con 4 líneas del artículo y luego de repente te das cuenta de que esa media hora ha sido súper fructífera y que las cosas que has conseguido entender de las propiedades de ese objeto y que estaban ahí sintetizadas en esas 4 líneas, después las puedes usar con mucha más soltura para entender lo que te están contando en el resto del artículo. O sea que es verdaderamente, está lleno de contenido fructífero, de contenido que da frutos, el entender una buena definición. Totalmente de acuerdo. Más cosas que te quiero preguntar. Ya que Víctor ha mencionado hace un momento el asunto de geometría, aritmética, álgebra, los diferentes, digamos, campos que solemos considerar que forman las matemáticas. Te voy a hacer la misma segunda pregunta que le hice a Abelino también para física. Cuando pensamos en los contenidos que un profesor de la Facultad de Matemáticas espera que sus alumnos le traigan de la secundaria, ¿os encontráis con que tienen esos contenidos o no? Es decir, ¿los estudiantes vienen armados con los contenidos necesarios para empezar el grado en matemáticas o llegan con carencias? ¿Cómo lo vivís? Vale, a ver, yo lo primero que quiero aquí es tirar una lanza de que probablemente a todos nos han faltado cosas. Es decir, yo me veo cuando yo entré en matemáticas y dije, madre mía, me van a dar por todos lados, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no vamos a saber. Entonces, y esto lo digo también un poco para que nadie se frustre, no es tan importante el nivel que tengas en un momento como las ganas que tengas de aprender. Y darte cuenta de cuál es tu nivel. Es decir, puede que aquí tenga lagunillas, pues voy a prepararme. Pero que nadie se agobie porque nadie nace sabiendo de todo. Entonces, pueden ser por circunstancias personales, por la pandemia, por cualquier miles de cosas, ¿vale? Entonces, que nadie se asuste en plan voy a machacar a nadie con mis comentarios, no. Lo primero que es que todo proceso de aprendizaje es progresivo y podemos ir más rápido, más lento, empezar más adelante, empezar más atrás, pero todos podemos progresar en ese camino. Entonces, cuando me preguntas sobre cosas que faltan, déjame que haga una diferenciación. Cosas que faltan a nivel, vamos a decir, no tan específico y luego algo más específico. No tan específico. Y aquí, pues, hablo también en nombre de algunos colegas del proyecto de innovación que tengo en la facultad. Falta visión global. Ajá. Se centran mucho en detalles cuando hay una idea general que ni siquiera está en su cabeza. Y claro, cuando tú te centras en un detalle pero no tienes una idea global, es que es imposible, es como si estuvieras en un laberinto
que las paredes miden 3 centímetros, pero tú, en vez de estar de pie, estás tumbado. Y dices que no salgo de aquí, no salgo de aquí. Bueno, a ver, levántate, vamos a mirar el problema y entonces ahora ya vamos a caminar en un sentido o en otro. Otra de las cosas que falta mucho, pero también de manera más general, es comprensión lectora. O sea, me da igual que estés hablando de matemáticas, me da igual que estés hablando de física, me da igual que estés hablando de lengua. Yo te hago una pregunta y es que hay veces que es difícil que entiendan esa pregunta. Por ejemplo, sobre todo en la codificación de información. Si yo te doy una ecuación con numeritos y letras, quizás tú sabes manipular, pero si yo te planteo un problema y tienes que traducir ese texto en una simbología o en una información o codificación matemática, no hablo tanto del tema de la notación, de que si sabes qué significa este símbolo o el otro, sino en entender cómo codifico una comprensión lectora de un texto o de un problema o de una situación en un lenguaje matemático. Y eso es una barrera muy gorda, porque claro, si no te han entrenado para ello, si a ti ya te han entrenado, vamos a decir, con ese paso superado, cuando te piden superar ese paso, ostras, es que parece que no sé hacer nada, todo lo que me sirve no vale. No, todo lo que te sirve está al otro lado de la pared. Pero lo primero que hay que hacer es codificar este problema en matemáticas y ahora yo utilizo esas herramientas matemáticas. Pues mira, Isa, con ese comentario que acabas de hacer, me has dado idea para un futuro programa de Ignorancia sí que sé, que va a ser hablar con una persona de lengua y literatura sobre la importancia de la comprensión lectora en las ciencias. Que habrá que encontrar a alguien que haya pensado en ello, porque seguro que muchos profesores de lengua y literatura pues no han pensado demasiado en ese aspecto concreto, pero obviamente tiene mucha importancia, porque al final vamos a encontrarnos con problemas expresados con palabras. Bueno, a ver, por ejemplo, toda la parte de traducción de textos se basa en reconocimiento de estructuras en lengua. Si tú no tienes una comprensión... Traducción automática, ¿quieres decir? Claro, sí, traducción automática de textos. Entonces, ahí se basa en que tú has encontrado estructuras, en que tú eres capaz de codificar incluso la propia lengua con matemáticas. Sí, exacto. Entonces, y esto por eso quería decir que no solamente de física o de química, es que incluso la lengua, la literatura, ciencias sociales, tienen... Yo creo que eso... es una barrera, ¿no? Vamos a decir. Sí. Y luego otras dos cositas. También hemos hablado, pero es la motivación y el razonamiento. O sea, son cosas que echamos de menos. O sea, que tú no sepas 5 cosas no pasa nada, porque las podemos aprender. Pero que tú tengas un rechazo a razonar por qué pasan ciertas cosas, eso es más difícil de que yo lo rompa. ¿Que no te sabes la tabla de las derivadas? No pasa nada, pues nos lo estudiamos, le echamos tiempo y aquello sale. Ahora, que tú te resignes o que rechaces entender qué significa esa palabra derivada, es que es muy difícil de superar, ¿eh? Bueno, eso que planteas yo creo que es mucho más general que enseñanza universitaria, o incluso que enseñanza en general. Yo siempre digo que como divulgador, el público que yo quiero no es un público que sepa mucha ciencia, es un público que esté muy interesado en saber ciencia. O sea, quiero decir, a mí me da igual que la gente sepa mucho, sepa poco, me parece estupendo que la gente no sepa nada, me parece perfecto. Lo que me parece un poquito más cuestionable como mínimo e incluso criticable es que a la gente le da igual no saber. Eso sí que me parece que es problemático. Víctor. Es que ahí Isa ha dado con, yo creo que es un problema clave. Una cosa es que a ti te falten conocimientos como a todos y otra cosa es que tengas un prejuicio contra el conocimiento. Es que una cosa es, digamos, vamos a matematizarlo. No sé nada, estoy a 0. Pero es que cuando te enfrentas a querer saber estás a menos algo. Es que estás yendo al revés. No es que digas, mira, estoy parado, es que no sé nada, no sé matemáticas. Oye, enséñame. No, creo que lo comenté, no sé si, yo no me acuerdo, si lo comenté en el de AVE cuando intenté que entendieran en segundo bachillerato la integral más allá de darles la formulita, que entendieran que es una suma, más allá de, no, haz lo contrario de la derivada. No. Oye, es que se me negaron en el aula. No, si esto no va para la EBAU, no. Digo, pues lo siento, pero va para mi examen. Quiero que entendáis, la palabra integral. Lo que dice Isabel. Vamos, perdón. Vamos a la palabra, lo que significa algo íntegro, que es tenerlo todo. Es que ya tienes en la definición gran parte de lo que vas a trabajar. Javi. Integrar es sumar porque es añadir todo lo que hay. Como el pan integral. Pues todo, lo lleva todo. Sí, y esto, ya que sacamos el tema del programa pasado, engancha también con uno de los problemas que mencionaba Belino, que era la mecanización.
No están tan interesados algunas veces en saber por qué estamos haciendo las cosas, sino que quieren centrarse en saber cómo voy a poder resolver lo que necesito para seguir adelante. El por qué esto sea así parece que sea algo secundario en algunos casos. Sí, y además yo tampoco quiero ser aquí el más talibán entre los talibanes y decir que todo el mundo debería querer saber de todo. A ver, sería estupendo vivir en un mundo en el que todo el mundo quisiera saber de todo, pero tampoco hace falta exigir eso. El problema es estar metido en unos estudios, que además unos estudios que has más o menos elegido tú y que realmente no te interese aprender sobre ellos. Ahí hay, no sé, hay una especie como de disonancia, ¿no? Hay alguna cosa que no está funcionando bien. Y ojo, no estamos criticando a los alumnos, que no nos digan luego, es que no. Si es que se les ha enseñado a eso. Ya nos lo han dicho, Víctor, ya nos lo han dicho. Lo sé, lo acabo de leer. Ya. Mira, hay una frase en plan de broma que me hace mucha gracia, dice, cuando los niños son pequeños siempre estamos diciéndoles que anden y que hablen, ¿no? Y cuando ellos son más mayores que se sienten y que se callen. Pues eso representa muy bien que llega en un momento que ya no queremos preguntas, ya solo... Y al final nos hacen caso. Si es que cuando dicen, es que los chavales no nos hacen caso, todo lo contrario. Ya no quieren saber. Y yo creo que eso es un trabajo muy importante en la primaria. Yo he detectado, cuando ya llegan a primero de la ESO, un miedo atroz a los problemas. La palabra problemas ya tiene una connotación negativa, que la tiene en la vida, en el lenguaje cotidiano. Un problema es un conflicto que tú tienes que resolver. Ahora, en matemáticas no es un conflicto, digas, mami, es que no puedo pagar el alquiler. No, es un problema que, como dice Isa, joder, es un juego. ¿Por qué ya viene con la connotación negativa? Y claro, si ya en primero de la ESO ya lo tienen y luego lo que comentamos, ya los estamos enfocando a los posibles problemas de la EBAU, pues claro, al final se transforma en verdaderos problemas, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que hay que empezar a trabajarlo como el juego que dice Isa, desde primaria. Abelino ya matizó que ya empezaba él a ver difícil cambiarlo en secundaria. Él decía, además creo que lo comenté en Twitter, que veía la ESO como la última barrera ya. Como la baliza final de que como pases es el punto de no retorno, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo con él. Es triste, pero es un punto muy, muy de inflexión. Además, mirar, mi primer comentario yo creo que ha sido positivo. O sea, que nadie se preocupe demasiado porque no sabe algo en concreto. Porque puede aprenderlo. Que se preocupe más si siente rechazo a entender las cosas. Porque entonces sí que tenemos un problema para poder continuar. Y fíjate que eso es algo que yo critico a algunos físicos. O sea, yo que soy probablemente el mayor groupie de la física del universo, que a mí me gusta mucho la física y el mundillo que hay alrededor de la física, de vez en cuando me encuentro con físicos que tienen rechazo a la literatura o rechazo a la historia. Y yo lo veo como en plan de, tío, resuelve este problema interno que tienes. Si saber cosas está guay, sean de física o sean de otra cosa, ¿no? Y bueno, luego, o sea, digamos eso, yo creo que lo que os he contado son cosas que además seguro que encontráis más allá de las matemáticas, pero que es que en el caso de las matemáticas son muy críticas, porque si hemos dicho que la demostración es fundamental, no tanto el resultado, que también, pero la propia demostración es fundamental. Entonces, ese razonamiento, pues, quien te viene con prejuicios, es muy complicado romperlo. Y luego, de manera más específica, ya en contenido, pero esto también hablasteis en el programa pasado, toda la parte de probabilidad y estadística brilla por su ausencia. Y claro, aquí es que el formato de la EBAU que tenemos ahora, mátame camión. Yo me acuerdo en mi época... Esa era voy a aprovechar para hacértela ya, era mi siguiente pregunta, si a ti te parece que la EBAU orienta a los estudiantes en la dirección correcta en el sentido de que enlaza mejor con el grado en matemáticas o si hace más bien, sirve de problema en ese sentido. Bueno, a ver, en cuanto a contenido, pues... No tengo demasiada discrepancia, me refiero, podría tener cosas que se cambien y tal, pero básicamente se pregunta un poco de todo lo que hay en los contenidos de secundaria y bachillerato. Vale, perfecto. Pero lo que me parece aberrante es que en vez de tener, vamos a decir, mira, es un día que te la juegas, que estás muy nervioso, que todo lo que tú quieras, tengo una opción o otra opción. Venga, vale. Pero no, lo que tengo es que puedo elegir entre las dos opciones. Entonces, claro, pues me cojo las partes que mejor funcionan y las otras a veces ni me las estudio. Consecuencia, tenemos una nota muy alta con unas lagunas impresionantes. Y claro, ¿eso es grave? Pues depende a qué es lo que vayas a hacer después. Pero si vas a hacer matemáticas en donde se supone que todos son ladrillitos que vas construyendo y quieres poner un tejado de una casa con un pilar, pues te voy a decir que el tejado se va a caer. Yo creo que es muy difícil ir a hacer una carrera STEM
y que este rasgo en concreto de la EBAU no sea negativo. Porque creo que en ingenierías te vas a encontrar con varios tipos de matemáticas, en física también, en todo tipo. O sea, no puedo hablar tanto por carreras biotecnológicas, ¿vale? En las que a lo mejor sí las matemáticas están más centradas en estadística, por ejemplo, y no en tanto en otras cosas. Pero en física, en ingenierías, si no sabes geometría, si no sabes álgebra, si no sabes estadística, estás fastidiado. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, respecto al tema de los contenidos, tú te coges el currículum total y, bueno, sabemos que en cada comunidad, digamos, tienen la obligación de preguntar, digamos, o impartir creo que es un 70%, Javi, ¿puede ser? ¿O por ahí? Del contenido estatal, digamos. 70, 80. Sí, creo que normalmente en torno a enero, febrero sale un, no sé si es un decreto o una orden ministerial en donde fijan los contenidos de donde debe salir el 70% de la prueba y el 30% restante debe de venir de los autonómicos. Claro, lo digo porque, por ejemplo, nos encontramos con, ya lo comentamos hace tiempo, con la situación de que si haces ciencias sociales, no ves estadística. En Valencia, ¿eh? Yo no sé si en otras comunidades sí. En otras comunidades pues les faltará otro bloque, otro apartado. Pero es muy llamativo que en la rama de ciencias sociales, donde la matemática que más vas a usar va a ser estadística, se te quite en el examen. En cambio, yo me veo dando ecuaciones matriciales a gente que a lo mejor va a estudiar derecho o sociología, y digo, vale, sí, a mí me encanta hacer ecuaciones matriciales, pero hay un apartado que me parece brutalísimamente importante, que es el índice de correlación en estudios de datos, y eso no lo doy. Y dice, pero si es que yo cuando lo di yo en bachillerato, dije, ostras, qué herramienta más potente. Yo jugaba a estudiar magnitudes y ver con qué grado estaban relacionadas y ver si podía encontrar una causa-efecto. Eso que me parece una herramienta potentísima, en Valencia, por ejemplo, no entra en la EBAU. Otro ejemplo, en ciencias se va a corregir el año que viene. No digo que esto sea bueno porque los profesores también están un poco calientes con el tema porque se les ha añadido probabilidad. Pero también es cierto que me parecía muy grave que cualquier estudiante en Valencia, no sé cómo están otras comunidades, que vaya a estudiar física, matemáticas o lo que sea, en matemáticas no da probabilidad. Sale con unas nociones, no sabe lo que es el teorema de Bayes, nada. La que haya visto en la ESO, que todos sabemos cuánto es, que es casi nada. Entonces, claro, ¿qué quitas? ¿Quitas geometría? ¿Quitas...? Pues no, yo creo que no se trata de quitar, se trata de pulir un poco la cantidad. Coges la geometría de segundo de bachillerato, es brutal. Todo tipo de posiciones de planos, todo tipo, distancia de punto, un montón de cosas que al final lo que haces es dar una fórmula, porque distancia de punto plano, pim, pam, venga, la calculas. Cuando a mí me parece más interesante dar un poco intuición por geometría no euclidia, la idea. Ya está, solo eso. Javi, perdona. Sí. No, yo quería preguntarle a Isa, porque yo tengo, del tema este sobre el que estamos hablando, a mí me da la impresión de que me sorprendería mucho que hubiese un alumno que quiera entrar a la carrera de matemáticas y que optara por esta estrategia de me voy a estudiar solo la mitad del temario y me voy a dejar el resto porque así me aseguro de sacar un buen resultado de la EBAU. Claro, en carreras como física o como matemáticas me sorprendería que una persona decidiera por esa estrategia cuando lo que quiere estudiar es precisamente la carrera de matemáticas en este caso. Si yo quisiera estudiar la carrera de matemáticas, me gustaría tener la mayor cantidad de conocimientos sobre el tema y no dejarme cosas por el camino, aunque sea de una manera utilitaria. Entonces, ¿os encontráis alumnos que han seguido esa estrategia luego en la carrera? A ver, no de manera tan exagerada, pero te voy a decir una cosa, hay una nota de corte muy alta. En mi época, que había un 5, la gente que entraba a matemáticas no tenía presión por la nota. Cuando tú tienes presión por la nota, y vamos a ser realistas, esa nota cuenta. Es la guerra. Es la guerra. Entonces, te pueden gustar las matemáticas, pero tú sabes que necesitas una nota alta. Y si para sacar una nota alta tienes que enfocarte y, vamos a decir, quitar el rumbo utópico 1 año, 2 años, lo haces. Y es verdad que quizás en matemática no sea tan exagerado, pero también pasa porque el profesor que sesga el contenido por razones de tiempo, de motivación, de formación previa, de lo que sea, lo hace para todos.
Es decir, que tú puedes tener mucha motivación, pero también tienes que tener, en fin, herramientas para decir en el verano, esto que no lo hemos dado en clase me voy a poner yo y me voy a poner a leerlo. Bueno, claro, yo estaba pensando en el factor alumno, pero claro, si metemos el factor profesor que puede recortar también, la cosa se complica, obviamente. Claro, y luego es que yo creo que aquí hay un problema fundamental sobre cómo llego y es mi percepción. Es decir, yo tengo una percepción de que tengo una notaza, de que todo lo que ha dado el profesor o profesora lo domino, Sí, y efectivamente. llego a la facultad y creo que soy súper bueno, súper buena y que lo controlo todo, y es que no entiendo la misa a la mitad. Entonces, sobre todo esas notas es que son muy engañosas a cómo la percepción que tienen los estudiantes de ellos mismos. Y de nuevo, no es que pase algo porque sepas o no sepas. Si lo importante es tener claro cuál es tu situación, en qué punto estoy, qué tengo que tirar para adelante, de esto más o menos controlo más. Pero claro, la parte de estadística y probabilidad, sobre todo, no en matemáticas tanto, pero por ejemplo, en carreras que no son matemáticas, pero que tienen una asignatura de matemáticas en primero, mucho, se ve mucho. Bueno, no olvidemos que lo de poder quitarse tanto temarios por el tema COVID. Quiero decir, esto es una cosa puntual. En el año que viene o el siguiente yo entiendo que esa opción va a desaparecer y elegirás bloque A o bloque B, pero estarán todos los contenidos. Y también entiendo que, joder, si estos alumnos han vivido 2 años de semipresencialidad, teleclase, pues yo qué sé, yo también lo haría. Diría, mira, oye. Ahora, entiendo lo que dice Isa. Yo entonces en verano, si quiero ser matemático, me miraré probabilidad y tendré... Yo creo que, Alberto, quien de verdad quiere hacer eso, a lo mejor sí que se lo mira, ¿eh? Es posible, pero también creo que Es decir, como dice Isa, las pruebas de acceso a la universidad son en cierta manera una especie de montaña que tienes que superar. Entonces, la gente puede ir paso a paso, puede vivir un poquito al día y decir, no, para superar la montaña que tengo que superar mañana, yo voy a hacer lo más práctico, que es estudiarme muy bien esto y olvidarme por completo de esto otro. Y pasado mañana ya me preocuparé por los problemas de pasado mañana. Y bueno, pues si uno es completamente consistente, pasado mañana es 15 de junio y empieza a estudiarse las cosas que no se ha estudiado. Pero, a lo mejor no. Igual no todo el mundo es igual de consistente. Entonces, diseñar una prueba que no te obligue a decidir, a tomar esa decisión, yo creo que es lo óptimo. Pero como tú dices, esto ha sido por el COVID y en principio si después el COVID se quita, pues bueno, han sido unos años malos en los que hay 2 o 3 jornadas que han salido un poquitín peor formadas. ¿Qué se le va a hacer, no? Pues también ha habido una pandemia mundial. Y de todas maneras os digo una cosa, yo insisto, y puede que tenga compañeros o compañeras que no estén de acuerdo conmigo, es que el nivel de contenido no es tan importante como el nivel de conexión entre los contenidos y el nivel de entender los contenidos. De hecho, ya que estamos hablando de esto, Isa, ¿a ti te ha llegado que se haya notado un descenso en los estudiantes, en el nivel de los estudiantes en estos años de COVID? O sea, ¿habéis notado que ha habido un cambio en el nivel de preparación? Sí. O sea, es algo generalizado, pero también comprensible. O sea, todos hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? O sea, los profesores, los estudiantes, ha sido muy complicado preparar clases, ha sido muy complicado estar al día con las clases y yo creo que la sensación es que pues se nota que se han dejado cosas por el camino y que a lo mejor el nivel de contenidos ha bajado un poquito. No demonizaría esa parte. Sí, yo también lo entiendo como razonable, pero obviamente es subóptimo. O sea, pero es un poco el razonamiento que he dicho antes. También es subóptimo que haya habido una pandemia mundial. O sea, quiero decir, estaría bien que no hubiera pandemias, que no hubiera guerras, porque obviamente tienen todo tipo de consecuencias perniciosas y esta no es la peor. De todas maneras, la pandemia ha permitido tener que innovar en metodología docente y metodología de aprendizaje a la fuerza. Sí, eso es verdad. Y en matemáticas eso es un melón abierto. La clase magistral tradicional, cuando no tienes la posibilidad de hacerla, ¿qué haces? Y entonces ha sido también un reto, no estoy echando culpa a nadie, me refiero, es un reto para todos los elementos de ese proceso educativo. Víctor es súper fan de la enseñanza magistral en matemáticas, es lo que él haría todo el rato, ¿verdad? Sí, yo cuando has dicho el melón, me he imaginado el melón reventando y salpicando por las paredes. Porque he pensado en lo que ha sido el confinamiento, lo que fueron dar las clases, porque algún día hablaremos de eso, porque, bueno, yo estuve dándolas en el Centro de Reeducación de Menores, imagínate lo que fue eso, a distancia.
Y bueno, en fin, ese es otro tema, ¿no? Que cuánto se ha aprendido o qué conclusiones han sacado, porque mi experiencia fue, no se puede trabajar así con adolescentes. No se le puedes dar esa responsabilidad de prepárate esto por tu cuenta. Porque es que no tienen madurez, pero si los profesores tampoco la han tenido en muchos casos. Que dices, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? Si es que no sé por dónde salir. Ha sido brutal. O sea, por ejemplo, una cosa que noto mucho en general en asignaturas en matemática y fuera de matemática es que tienen habilidades para buscar información tipo youtubers y cosas de estas, pero no tienen la capacidad para saber si esa información alerta acaba de decir una barbaridad. Sí. Es que ese es un problema también más amplio que este, es el problema de la divulgación. Es decir, está muy bien buscar a gente que te sabe explicar las cosas, pero a lo mejor si esa gente que te sabe explicar las cosas no es muy rigurosa en su propio aprendizaje, es posible que lo que te esté transmitiendo esté ligeramente averiado o no tan ligeramente. Ese es un problema que tiene la divulgación per se. Que realmente la única manera de llegar al buen conocimiento es irte a los libros académicos, a los papers o a lo que sea. Lo que pasa es que eso cuesta mucho y por eso hacen falta estos intermediarios. Pero vamos, a mí yo lo comparo un poco a el problema de a qué periodistas escuchar, ¿no? Todos los periodistas tienen sesgos. Todos los periodistas, hay un político que les cae mal, otro que les cae bien, prefieren esto otro. No existe la voz imparcial. La voz imparcial es un ideal que no existe. Entonces, tú lo que tienes que hacer es conocer las diversas voces que realmente existen y saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando las escuches, hacer un filtro. Con los divulgadores y con los youtubers y todo esto es lo mismo. Tú tienes que saber cuáles son las fortalezas y debilidades para poder interpretar lo que esa persona te está contando. Claro, si tú tienes una formación fuerte en entender las cosas, cuando aparezca algo que no termina de cuadrarte, te va a saltar una alerta, una alarma. Es como decir, ¿qué he dicho aquí? Esto no me cuadra, ¿vale? Warning. Y entonces tienes la capacidad de discernir ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es fundamental. Y no es que yo demonice, o sea, me refiero, hay vídeos que están súper bien y que se explican las cosas súper bien. Y si hubiera algo que no te cuadra y tú entiendes lo que está haciendo, a ti te salta la alarma. Incluso puedes decirle al profe, oye, profe, que me he visto este vídeo y que más o menos, mira, me gusta más el vídeo que tú. Y yo le diría, pues puede ser que comunique mejor esa persona. Pero he visto este momento que aquí me han saltado las alarmas. Y entonces yo, pues vamos a ver qué alarma te ha saltado. ¿Por qué te ha saltado esta alarma? El por qué. Eso es fundamental. También es verdad que es más difícil probablemente que gente más joven tenga esa capacidad crítica, ¿no? La capacidad crítica se desarrolla, se entrena y es más fácil tenerla a los 22 años que a los 17. Víctor. Otro melón. Eso de... Es que, profe, el de vídeo de YouTube me gusta más porque lo entiendo más. Me gustaría saber qué significa lo entiendo más. Porque yo ya lo he vivido y me lo ha dado masticaico porque me ha resuelto la ecuación. Claro, vete a buscar... Ojo, ya, es que no estoy hablando de divulgadores, ¿eh? A mí me encanta ver vídeos de divulgación de matemáticas. Yo hablo vídeos de enseñanza de procesos matemáticos. ¿Cuántos hay? Los hay, ¿eh? Pero muy, muy pocos. Claro, ¿cuántos hay que digan? Vamos a ver cómo trabajar la demostración de... Lo que hemos dicho antes. La suma de los ángulos adaptado a primero de la ESO. Y ahí, creo que ahí hay un nicho, ¿eh? Lo digo ahí para quien quiera. Hay un nicho para de faena. Los miles de youtubers que escuchan de Ignorancia sí que sé, que tomen nota de este asunto. Sí, que tome nota. Y bueno, que comente Javi, en física pasará 3/4 de lo mismo, aunque ahí puede jugar más, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay muchos vídeos de divulgación, pero que luego encajen con cosas que vayan a buscar los alumnos, explicaciones. Sí que hay alguna cosa más de explicaciones de física y química, pero también hay muchos vídeos de ejercicios resueltos. Y vamos a resolver ejercicios. O te voy a hacer una demostración tipo, pero no parándote a pensar en por qué estamos haciendo esto aquí. ¿Sabéis por qué les gusta más? Porque lo pueden parar. O lo pueden poner a 0,75 de velocidad. Y esto no es una broma, esto es en serio. Yo lo entiendo. Claro. Paras, repites, en una aula con 30 personas, ¿puedes parar y repetir? Sí. ¿Puedes parar y repetir para cada uno de ellos? Yo tengo la sensación de que la sombra de Luis Cortés es muy alargada, ¿no? Porque Víctor ha empezado planteando un problema y preguntándose qué es exactamente lo que significa lo que los estudiantes le están diciendo, ¿no? Estabas haciendo casi filosofía en vivo y en directo. Genial, sí. Sí, es que aquí hay una frase fundamental que la he escuchado alguna vez.
no me han enseñado a pensar. O sea, Sí. y de nuevo, no creo que esto sea tanto problema de los profesores y profesoras que seguro que lo intentan. Es el rechazo a, mira, si yo esto me va a aparecer en el examen y va para nota, me lo estudio. Si no, a lo mejor no me lo estudio. Todo esto con que la motivación tiene mucha influencia en esto, pero de manera generalizada. Y luego que... De todas maneras, es que creo también que este es un problema que se ha agudizado en el siglo XXI por el gran acceso a la información. O sea, hubo otra época en la que la información estaba encapsulada solo en 3 o 4 sitios y por lo tanto tu manera de enfocar cómo aprender era diferente. Ahora que tienes información en todas partes, en aquel momento cuando la información estaba encapsulada solo en unos poquitos sitios, tú podías tener más fe en que lo que encontrabas ahí iba a ser verdad, porque total son los 4 sitios que hay, ya está. Mientras que ahora tienes información en 1000 sitios diferentes y de repente tu capacidad crítica, tu capacidad de discernir se vuelve muchísimo más relevante de lo que era hace 50 años. Sí, y luego un pensamiento muy utilitarista generalizado, es decir, yo quiero saber cómo resolver algo ya. Primero, a lo mejor el ya y el resolver no son tan importantes, es decir, lo mismo, entender qué estás haciendo es más importante que resolverlo, ¿no? Hay problemas que no se resuelven, pero que dan pie a entender muchas cosas por el camino. Y luego el ya. Es que cuando yo, como comentaba Alberto, leo una definición, no entiendo qué significa eso a la primera. Necesito un proceso de un camino. Y ese camino a veces requiere tiempo. Y claro, cuando estamos tan acostumbrados a poner esa presión, nos la ponemos todos, ¿vale? No digo que los chavales tengan la culpa, es que no creo que tengan la culpa de muchas cosas. Pero le ponemos esa presión de quiero resultados ya, pues es que estás cortando las alas de desarrollar el pensamiento, desarrollar la capacidad de equivocarte y aprender del error y muchas cosas que son fundamentales para un pensamiento crítico. Yo creo que eso que acabas de decir se resume con una frase muy sencilla, que es que es imposible aprender bajo presión. Bajo presión puedes memorizar información, incluso a lo mejor grandes cantidades de información, pero aprender es otra cosa. Y aprender se aprende cuando dejas que tu mente, digamos, maneje esa información, la toquitee un poco, pienses qué tiene sentido y qué no, con qué la puedo relacionar y con qué no. Y para eso hacerlo bajo presión, pues a lo mejor hay algunas mentes muy brillantes que pueden, pero lo normal es que no. Bajo presión, pues tú tratas de ser muy práctico y tratas pues de grabar en la piedra esta cosa y se acabó, ¿no? Y eso no es exactamente aprender. Es memorizar, que es otra cosa. Víctor. Sí, no, tal cual. Quería poner un ejemplo, a ver qué opina Isa, por el tema también de cómo llegan a la universidad. Un concepto de segundo de bachillerato, lo hemos mencionado muchas veces, que a mí me tiene irritado. El tema del determinante. El debate en el aula es, lo calculo con Sarrus o desarrollo por una fila, ¿no? O algo paralelo, la inversa, lo hago con Gauss-Jordan o con la fórmula esta de 1 partido determinante del adjunto. Pero bueno, yo digo, bueno, ¿por qué nadie me pregunta qué es un determinante? Yo les suelto ahí el determinante, los calculamos de 2 formas, el debate es cuál es más rápido según en qué momento, podemos llegar a algo más interesante, que aquí Javi estará de acuerdo. Oye, el desarrollo por una fila, si lo tengo como la fila IJK para productos, ¿no? Para sacar la fuerza magnética, pues es más interesante. Oye, ahí sí que hay un debate. Oye, este es más interesante porque al físico te da ya directamente la fuerza con sus coordenadas. Pero nunca me han preguntado, oye, ¿qué es un determinante? Les da igual. Pero no les da igual porque, ¿qué pasan de todos que esta juventud? Es que se les ha enseñado, tienes que calcular esto y tal. Y yo les digo, vamos a intentar relacionarlo con el volumen. Vais a ver un poco por qué se llama determinante. Determinará algo, ¿no? Esto saldría de algún sitio. Y yo me rompo los cascos en casa pensando cómo les vendo esto y luego llega una pregunta de Bau y te pone, calcule la inversa de esta matriz. Fin. Esa era una pregunta de Bau del 2000 y pico. Digo, pero ¿con qué herramienta? ¿Cómo justifico yo toda esta explicación si luego les preguntan de forma directa una inversa? Sin más. Sí. Yo os puedo contar lo que hizo mi profesora de mates, que la tengo por una persona extremadamente sabia, que es que de alguna manera nos empezó diciéndonos, no vais a entender lo que es un determinante hoy. Yo os voy a explicar la definición. Y en un momento dado, a base de aplicar esta definición a cosas, empezaréis a entender lo que es un determinante. Pero, digamos, se negó a explicarnos lo que era el determinante de buenas a primeras. Y nos dio una definición muy fea, con todo esto de las combinatorias, los signos, no sé cuánto, no sé más. Y nos dijo, esta definición es muy fea, pero es la definición que es y es el determinante. Ahora vamos a pasarnos un mes haciendo cosas con determinantes. Y luego hablamos
de a ver si habéis entendido lo que es el determinante o no. Y bueno, no creo que sea la única manera de hacerlo, pero me parece una manera interesante, ¿no? Por inducción, de alguna forma. A ver si los alumnos... Mira, Alberto iba a decir eso, me da igual inducción o deducción, pero Sí. o llegas de un sitio al otro lado o al revés. Pero me parece genial esa forma. Pero ya le soltas la pregunta. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas. A ti te dieron la definición, tú jugaste con la definición y luego deduciste qué significa de verdad ese concepto. Sí, exacto. O sea, yo recuerdo que 2 meses después de ese momento en que nos dijo os voy a dar esta definición y yo dije, pues qué cosa tan fea y encima no me explican lo que es, yo no sabía lo que era un determinante, ¿vale? Pero empezaba a ver por dónde iban los tiros, de alguna forma, lo cual pues quiere decir que el método algún éxito tuvo, ¿no? O sea, yo es que, por ejemplo, bueno, no sé. Por ejemplo, no sé, Víctor, si alguien te ha dicho voy a calcular la inversa por la definición de inversa. ¿Sabes? En plan, ¿qué significa inversa? Significa que cuando yo la multiplique tengo que llegar a la Claro, identidad. no me la han preguntado porque así. Y a lo Es que yo mejor lo introduzco así. Claro, a lo mejor están, por ejemplo, en una matriz diagonal, ¿vale? Os digo esto porque es que hay ejemplos que es que a ponerte a hacer multiplicaciones de determinantes de no sé cuánto tal, es que vamos a pensar primero, ¿qué significa inversa? A lo mejor, ¿qué significa inversa? Ya me ayuda. Claro. Y luego, si no te ayuda porque requiere una técnica, puedo tirar de esa técnica, de esa metodología, de ese truquito, lo que quiera. Pero, o sea, es que creo que uno de los problemas, bueno, de las diferencias y los problemas, o como lo queráis llamar, es que las matemáticas no es hacer calculitos, es razonar. Completamente de acuerdo, porque yo lo que hago es cojo una matriz de 2×2, A, B, C, D, y lo que pregunto es cuánto tiene que valer para, multiplicada por la matriz que tengo, me dé la identidad, que es la que defino como mi nuevo 1. Y lo hacemos a mano, como ya saben multiplicar, y le sales un sistema horroroso pero asequible. Y yo digo, venga, ahora vamos a hacer la de 3×3. Y claro, no se puede manejar, vale, se podría hacer, pero hay lo que te digo, ahora hay técnicas, vamos a buscar otras técnicas, pero por lo menos tiene un sentido buscar la inversa. ¿Que eso lleva tiempo? Sí, pero oye, jope, hay que sacrificar un poco. Es que tampoco me gusta decir sacrificar, es que decir sacrificar tiempo porque entiendan, es que me parece ya que sí, es segundo de bachillerato y es lo que hay. O sea, yo creo que es que cuando tú introduces un método tiene que estar motivado por algo, es decir, tú le presentas la inversa, dices una 2×2, chaval, esto lo podemos hacer. Una 3×3, chaval, esto está empezando a ser una pesadilla. ¿Hay algún truquito para hacer esto? Una vez que yo entiendo lo que quiero hacer. Claro. O sea, fíjate la visión. Yo sé lo que quiero hacer. Y ahora la técnica es como, no sé, imaginaros que tenéis que hacer una confección de una ropa o de un traje. Yo sé que quiero llegar a un traje, pero cogerle un dobladillo de no sé qué requiere tal cual. Muy bien, pero yo sé que tengo que terminar en un traje. Sigo con mi batería de preguntas que tengo aquí apuntado. Nos hemos dispersado un poco, pero creo que ha sido súper interesante todo lo que hemos estado diciendo. Estábamos hablando primero de contenidos, de qué diferencias hay o cómo llegan en cuanto a contenidos los chavales al grado en mates. Pero bueno, aparte de contenidos, todo el mundo sabe que la educación también tiene competencias y habilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que son las competencias o las habilidades deseables para un estudiante del grado en matemáticas? ¿Y crees que vienen con carencias en ese sentido o cómo los ves cuando llegan a la carrera? Bueno, son las mismas que probablemente nosotros también tuvimos, y hemos hablado de ello. Razonamiento, es decir, no quiero tanto que sepas mucho, sino que entiendas qué significan esas cosas que sabes. Y es que la manera de pensar de un matemático es muy particular. O sea, es muy particular en cuanto a construcción de verdades sobre otras verdades, en cuanto a quiero entender, quiero conectar cosas. No me interesa tanto el resultado como la dinámica del juego. Yo quiero entender a qué estamos jugando, cuál es la dinámica del juego y cuáles son los truquitos que tiene ese juego. Y luego ganaré o perderé o lo que sea, o empataré o lo que sea. Y eso también, o sea, yo me recuerdo, ¿no? O sea, a mí aún me dieron mi profe de matemáticas de bachillerato, de BUP y de Go, aún tiraba de razonamientos un poco, pero ahí hay un escalón muy gordo, muy gordo. Y no es que, vamos a ver, es que esas carencias al final, si no te vas a dedicar a hacer matemáticas, yo entiendo también que no se pueda, o sea, un profesor de secundaria o de bachillerato tiene que dar clases para un perfil general. Entonces habrá cosas que se puedan cambiar. Yo creo que se deberían de cambiar estas obsesiones con hacer calculitos y resolver problemas a
vamos a entender los problemas y vamos a entender qué estamos haciendo. Eso se podría cambiar porque va a ayudar en todo. Sí. Pero hay una manera de trabajar, vamos a decir así, que es muy, muy particular de los matemáticos. Y es algo, pues, que te tienes que adaptar. Es como cuando vas a entrar a trabajar en una empresa y tú te levantabas a las 10 de la mañana y te acostabas a tal hora y ahora de repente la dinámica de esa empresa pues requiere que trabajes de otra manera. Y yo creo que no pasa nada por decir hay un salto, pero ese salto implica trabajar de otra manera. Yo te añadiría una cosa que has mencionado antes y que, bueno, no es en realidad una competencia, quizás sí es una habilidad, que antes has dicho visión global, ¿no? Que a veces a los chavales les falta visión global. Yo creo que la visión global es muy importante en las matemáticas porque, aunque no es lo único que las matemáticas hacen, una de sus grandes virtudes es relacionar cosas que a priori parece que son distintas, pero que luego resulta que tienen muchas cosas en común, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, y relacionar. Eso quizás también sería un poco fuerte porque, claro, cuando tú tienes, vamos a decir, 2 capítulos que son completamente independientes, ¿vale? Yo me estudio uno, hago el examen, lo formateo el disco duro de mi cabeza, otro capítulo, hago el examen, formateo el disco duro de mi cabeza. Cuando en matemática es todo muy constructivo, yo voy haciendo peldaños de una escalera sobre otros peldaños y mi comprensión o mi metodología es, yo me la aprendo, hago el examen y formateo el disco duro, pues es que el siguiente paso te encuentras en el vacío. Sí. Entonces, en matemáticas es que es tan fundamental construir sobre otras verdades anteriores que eso cuesta muchísimo. Es como, pero si esto ya lo di en primero, ¿no? Yo llego en segundo y digo, a ver, álgebra lineal, valores propios, vectores, bueno, lo que sea, un concepto. Esto lo visteis en álgebra. Sí, pero eso es del año pasado. Y yo, me da igual que sea el año pasado. Es un concepto fundamental que vamos a aplicar aquí. Entonces... Pero eso te ha sucedido, de verdad, en el grado. Sí, eso, a ver, probablemente porque ¿no? la memoria sea finita y probablemente porque hay mucho material. Pero, y bueno, y porque la experiencia también en eso te ayuda a entender que primero es muy gordo, pero es muy importante y muy básico. Entonces ellos a veces están muy poco acostumbrados y a veces lo que sucede es que a una asignatura de un área tiene una cajita y otra asignatura de otro área tiene otra cajita. Y yo no tiendo a conectar las 2 cajitas. Es que a lo mejor parte de su educación también es que tú les hagas esa observación, ¿no? Igual parte de su educación es que ellos piensen, uy, pero yo ¿por qué tendría que estar acordándome de esto? Y que tú le digas, pues tienes que estar acordándote porque es parte de lo que significa estudiar matemáticas. Efectivamente. ¿No? Y por cómo se construyen las matemáticas. O sea, es que no son cosas independientes. Es que, es más, te digo, una de las cosas, de las habilidades que más me gustan de un matemático o una matemática es cuando es capaz de conectar disciplinas diferentes. Claro, si es que eso es... Porque me parece que tiene una habilidad extra. O sea, no solo sabes matemáticas, sino que sabes conectar cosas que a priori, pero ¿esto cómo se va a poder conectar? ¿Pero cómo estas piececitas y estas otras son primas hermanas? Ostras, si tú te inventas una manera de relacionarlas que dices, pero si es que al final son familias. Sí, es que al final, bueno, de hecho es que basta con que veas la lista de medallas Fields, la lista de premios Abel, está todo lleno de citaciones de gente a la que dice, es que fue capaz de conectar la estadística con los sistemas dinámicos, es que fue capaz de conectar no sé qué con no sé cuántos. Y es porque yo creo que todos sentimos una especie de fascinación estética muy, muy, muy fuerte cuando nos damos cuenta de que cosas que teníamos en cajas diferentes en realidad son reflejo especular la una de la otra, ¿no? Y que te están hablando de la misma cosa con lenguajes diferentes. Eso es como muy bonito y muy profundo. Por eso creo que es muy del alma de las matemáticas, ¿no? Y te voy a decir una cosa, incluso a los que no les gusten tanto este mundo utópico tal, y muy útil. Porque si tú sabes que 2 procedimientos son en el fondo equivalentes, puede pasar que uno de ellos sea más fácil que otro. Sí. Y puede pasar que algo que tú dices, madre mía, este chorizago que vengo aquí, que esto cómo me lo como. Y entonces hago una cosa súper chula de, mira, esto es primo hermano de aquello. Y aquello, tú por lo que sea, lo digieres más fácil. Me voy al otro lado, resuelvo el problema al otro lado, hago el caminito y luego vuelvo a donde estaba. Pon problema resuelto. Eso necesita, primero, saber hasta dónde quiero llegar. Punto 1. Segundo, saber las herramientas de las que dispongo. Punto 2. Y tercero,
conectar cosas que aparentemente no tienen por qué estar conectadas. Quiero aprovechar este punto de las habilidades, competencias y todo esto para preguntarte sobre ese proyecto de innovación educativa en el que estás metida, que como yo tengo información confidencial, pues sé más o menos que tiene que ver con esto. Cuéntanos lo que es, porque es muy interesante. Sí, a ver, bueno, estamos hablando mucho del paso de secundaria a la universidad, a matemática en concreto. Y en matemáticas, pues la metodología más tradicional estaba muy, muy enfocada a los contenidos. Es decir, que si yo estoy en álgebra, pues voy a dar mucho contenido de álgebra. Si yo estoy en geometría, doy mucho contenido en geometría. Pero había un montón de habilidades transversales que hemos echado en falta. Entonces, un grupo de docentes, de profesores y de profesoras en el grado de matemáticas, en la Facultad de Matemáticas, dijimos, está muy bien saber matemáticas, saber álgebra, saber geometría, pero, por ejemplo, saber contar álgebra, saber contar geometría, saber contextualizar álgebra, saber contextualizar matemática aplicada, etc. Entonces, había un montón de habilidades transversales, saber hablar en público, saber sintetizar. Qué importante saber sintetizar, ¿no? Si te estoy preguntando qué significa algo y tienes 5 minutos, no tienes media hora, ¿sabes hacerlo? Si de verdad conoces el concepto, lo vas a saber, pero si no te han entrenado, Dios mío, muero. Claro, cuando llegaban al final del grado y tenían un trabajo final de grado en el que no solo tenían que profundizar sobre un aspecto en concreto de las matemáticas, sino que tenían que escribirlo, sintetizarlo y exponerlo, pues aquello era un problema importante. Entonces, tenemos este proyecto de innovación educativa en la facultad, que María García Monera fue la que tiró del carro, pero hay un montón de gente de muchas áreas, muy bonito porque realmente implica muchas áreas, que lo que queremos es, estas matemáticas que te gustan, cuéntamelas, sintetízalas, conéctalas, exprésalas. Entonces empezamos de manera progresiva, un póster, una presentación por equipos, una presentación individual, técnicas de hablar en público. Y hablar en público de matemáticas. O sea, no es lo mismo que yo hable en público de manera rigurosa y correcta de otra rama que hable de matemáticas. Por ejemplo, esto que hemos hablado antes, ¿no? De digo una definición, pongo un ejemplo ilustrativo, deduzco propiedades, lo que quieras. Eso, contar las matemáticas no es solamente que yo las sepa, es que las pueda expresar de manera escrita, de manera hablada. Y luego, por ejemplo, también habilidades de contextualizar. Esto que estábamos hablando al principio de historia de la ciencia, pues hay un montón de historia de las matemáticas, que en mi época de licenciatura había una optativa en quinto, pero ahora no la hay. Y entonces yo creo que es importante contextualizar algo para entender cómo sale. ¿Por qué? Porque cuando tú acabas la carrera de matemáticas, parece que es que tú no vas a ser capaz nunca en tu mundo mundial, en tu vida, de desarrollar una nueva teoría. Porque te han dicho la teoría, pero no te han dicho cómo aparece la teoría. Entonces, es un proceso, y es un proceso que no debería ser ajeno a ti. Ni ajeno a ti, ni ajeno a la sociedad, ni ajeno a cómo conectas tú con la sociedad. ¿Qué problema tenemos en matemáticas de no saber contar las matemáticas? O sea, la gente odia las matemáticas porque no se las han contado bien. Efectivamente. Es en mi experiencia vital, la gente que yo conozco que detesta las matemáticas siempre ha sido porque ha tenido a alguien que les ha hecho odiarlas. No venía en sus genes odiar las matemáticas. Parece que el ADN todavía no tiene preferencia respecto a las matemáticas o no. No discrimina. Exacto. No, a ver, yo creo que aquí el trabajo es voy a potenciar que tú integres esos contenidos. Y luego, me da igual que te vayas a profe de secundaria. Vas a tener que contar matemáticas, por ejemplo. Me da igual que te vayas a una empresa, porque a lo mejor tú eres el único matemático y los demás no saben matemáticas. Así que vas a tener que saber sintetizar y, vamos a decir, poner en otras palabras, poner en otro lenguaje, traducir las matemáticas en un lenguaje que otra persona te entienda. Me da igual que hagas investigación. Imagínate que te vas a trabajar a una consultora y resulta que tu equipo trabaja para un cliente que puede ser Inditex o el Corte Inglés o no sé quién, y tú tienes que ir a explicarle al cliente por qué el modelito que tú le has hecho para mejorar sus ventas va a funcionar mejor que lo que tiene ahora. Pues, en fin, eso... No sé si es más o menos importante que leer una tesis doctoral, pero si tu cliente no está contento y no te contrata, tú no tienes trabajo.
Sí, yo creo que había, bueno, con esto de las competencias generales y tal, cuando hice la promoción a profesora titular, creo que, bueno, es mucho trabajo, ¿vale? Y ojalá te dieran un poquito más de tiempo para prepararlo mejor, pero tienes que leerte estas cosas. Y claro, al final te das cuenta y te sorprende de la cantidad de competencias generales que no están en ninguna asignatura en particular. Porque efectivamente no tienen por qué estar en una asignatura en particular. Pero a lo mejor son tan generales que nadie dice, uy, ¿y esto cómo los metemos? Claro, yo creo que ha sido muy importante, primero, tener a gente que diga, creo que esto es un problema, que llegan al TFG y tienen 3 días de estrés y de problemas de salud y de, en fin, aquello es un suplicio. Y luego entender que se pueden conectar cosas. O sea, lo chulo que es que tú digas, a ver, voy a darle cierto margen de creatividad, cierto margen de libertad para que me conecten esto que han aprendido con un problema real. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que eso estoy muy contenta. No digo que sea la metodología que haya que excluir la clase magistral. Lo que digo es que muchas veces nos centramos en algo pequeñito y esta visión global o estas habilidades transversales en el grado de matemáticas se echaban en falta y estamos intentando desarrollarlas sin prejuicio del desarrollo de los contenidos en sí mismos. Esto tiene un programa para sí mismo, pero no me resisto a hacerte una pregunta que no sé si es breve o no es breve, pero que me parece relevante. Obviamente, si uno dedica tiempo a desarrollar este tipo de habilidades y le pide a los estudiantes que dedique tiempo a preparar una presentación, un póster o lo que sea, quiere decir que está quitando tiempo de otro sitio. ¿Cómo balanceáis eso? Ese dilema, ¿cómo lo lleváis? Yo creo que depende mucho de la asignatura, de cómo plantee la asignatura el profesor. Y te voy a hacer yo una repregunta. ¿Tú crees que si el saber o no saber o dominar o no dominar una asignatura depende de 2 últimas horas de curso, estás dando bien la asignatura? Desde luego no la estás dando bien. Probablemente sí, que los chavales tengan claro o dominen esa asignatura depende de tus 2 súper importantes horas de teoremas del final de curso, pues a lo mejor es que no sé, a lo mejor la demostración es importante o no es importante, se pueden hacer otras vías, por ejemplo, te doy el material de forma escrita, pero es que yo creo que al final todo es importante, ¿no? Es que todo es importante. Bueno, pero el tiempo es limitado. Entonces, como el tiempo es limitado y todo es importante, yo tengo que hacer una selección. En esa selección, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que en esa selección no hay que perder las habilidades transversales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo llego a la asignatura y mis 3 últimas, o 2, o 3, 4, depende de la gente que haya y cómo nos organicemos, pero vamos a poner mis 3 últimas horas de curso de la última semana, que en 10 días empiezan los exámenes, pues en vez de meterle a lo mejor temario de más teoremas o más contenido, lo que hago es, mirar, estas 2, 3 últimas horas vamos a dedicarlas, os aviso con tiempo para que lo preparéis, vamos a dedicarlas a estas presentaciones. Primero, motivan mucho. Segundo, bajas un poco la presión y el estrés de esa última semana antes de los exámenes. Y tercero, en mi opinión, desarrollas habilidades transversales que también son importantes, más allá de los contenidos. Y luego, lo siento mucho, si dominar una asignatura depende de tus 2 últimas horas de clase, es que probablemente tengas que repensar cómo estás planteándote la asignatura. Sí, yo entiendo también que habrá que plantearlo de forma que los estudiantes no tengan que dedicar una semana entera a preparar esa presentación, ¿no? Porque entonces sí que a ellos les desbalancearía un poco su propio esquema de cómo preparar otras asignaturas también, ¿no? Bueno, si dominan, por ejemplo, más o menos los contenidos y lo que más le va a llevar tiempo, por ejemplo, es decidir de qué van a hablar y qué quieren hablar, una vez que tengan eso por ejemplo, en mi caso lo hacen entre 3. Y en total dura 15 minutos. O sea, que estoy hablando que con mucho cada uno habla 5 minutos. Vale, sí, es muy poquito entonces. Y luego otra cosa muy importante. Todos escuchan las presentaciones de todos porque además hay como una votación popular y una votación de la profesora. Como un mini punto del público, mini punto de la profesora. Entonces ellos se sorprenden y disfrutan de las matemáticas que les cuentan sus compañeros. De la creatividad de cómo aplicar esos contenidos en cosas muy chulas. Mirar, por ejemplo, trabajar la diversidad. Tenía una estudiante que era de origen asiático, sus padres eran de China, y entonces su trabajo fue
de cómo en la contabilidad china de la época no sé cuánto se utilizaban ciertas técnicas de métodos numéricos. Y puso música china de ambiente mientras daban la presentación y tuvimos una experiencia de diversidad brutal. ¿Hace falta hablar de diversidad? Pues a lo mejor con dar un poco de oportunidad a que cada uno en ese margen, o sea, ahí depende de muchas cosas, pero en fin, que este tipo de cosas, o por ejemplo, ¿sabéis cuántos trabajos empezaron a hablar de contribuciones de mujeres en las matemáticas, de equipos de mujeres en matemáticas, en informática, en computación, de diversidad sexual, o sea, de personas que tenían diversidad sexual y que habían contribuido, y poner nombres o cosas como y fulanito resolvió este teorema en mitad de una guerra? Entonces, este tipo de cosas yo creo que crean mucha motivación, que crean mucha contextualización y que este tipo de habilidades transversales también las desarrollan. Y te digo una cosa, ves que las matemáticas están en todos lados. Y que de alguna manera los chavales y chavalas han hecho suyas las matemáticas, ¿no? O sea, no están viendo las matemáticas que tú les das o que están en el temario o que están en el libro de no sé quién, que seguro que son matemáticas fabulosas de muy alto nivel, sino que la han llevado un poco a su terreno y te han hablado de matemáticas que de alguna manera ellos sienten como cercanas, lo cual está bien. Porque es una fracción de la asignatura, ¿no? Si fuese toda la asignatura eso, pues a lo mejor no estaría tan bien. Pero me parece muy interesante la idea, ya te digo, tiene un programa, pero no es este. En este programa deberíamos mantenernos... Sí, bueno, además yo me siento con ellos como estudiante. Yo esos días soy estudiante, soy público y intento motivarles. También te voy a decir una cosa, fíjate, preparando esas presentaciones, algunos me han dicho, oye Isabel, que es que quiero... Por ejemplo, un escape room, que fue espectacular, que hablaron con un colega para que se pusiera al otro lado de la puerta y hasta que no resolviéramos los acertijos nadie salía del aula. Y entonces, para preparar los acertijos y que no metieran las gambas, algunos me decían, Isabel, es que yo creo que esto está bien, pero ¿me puedes asegurar que este concepto lo he entendido bien para poder aplicarlo, para meterlo en un acertijo? Muy bien, sí, sí. No está mal, ya te digo, es hacer suyas las matemáticas. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Que las perciban como que ellos son parte de eso. Eso está muy bien. Sí, y el trabajo, por ejemplo, de búsqueda de información, tan importante cuando a lo mejor no entiendo algo en clase y tengo que buscar información en una biblioteca, en YouTube o en donde sea. Esas presentaciones les obligan a buscar información, ¿no? Eso yo creo que también es algo muy diferente entre instituto y universidad, en particular en matemáticas. En el instituto la información es casi unidireccional. En la universidad tú tienes que buscarte muchas habichuelas. Vale, tengo una última pregunta para terminar ya este programa, que es sobre, bueno, uno de los temas de los que más se habla, las notas de corte de grados como física y matemáticas, ¿no? En el episodio anterior, pues Abelino nos sugería que las notas de corte de física, que son muy altas, están posiblemente hinchadas y son una representación pobre de la realidad de digamos, de los conocimientos de los estudiantes. Entonces, bueno, ¿cómo lo vivís vosotros en matemáticas? Matemáticas también tiene una nota de corte alta. ¿Creéis que los estudiantes que entran son inusualmente brillantes, como sugieren las notas? ¿O creéis también que está en efecto esta especie como de fenómeno que afecta no solo a la física y a la matemática, sino también a otras áreas? Claro, mirar, yo lo primero es que quiero decir que una nota alta no significa que sea brillante. Puede ser que te has pegado un currao de la muerte, que has estado obsesionado con las notas, porque hay gente brillante que a lo mejor pasa del mundo. No sé, Perelman yo creo que es brillante. Perelman muy conectado con el mundo, no está. Entonces, la correlación nota alta a alguien brillante ya es errónea. Luego, nota alta, echa la ley, echa la trampa. Me explico. Si tú eres un profesor y sabes que esta persona vale para matemáticas y es bueno, no voy a decir brillante, pero es bueno o es buena, y sabes que si no le subes o le inflas un poquito la nota, esa persona no va a entrar, ¿qué haces? ¿Se la inflas y le das la misma oportunidad que el resto? ¿No se la infla y estás penalizándole? No lo sé. A mí me da pena. Yo lo tendría clarísimo, yo se la inflaría. Vamos, mis principios están muy bien, pero de vez en cuando hay que hacer como que no está. Es que a lo mejor no inflarla es una injusticia. Es que quiero decir, el no inflarla es asumir que el sistema es perfecto. Y que el sistema está realmente evaluándolo todo bien y que, mira, te has quedado fuera porque en base a esta justicia universal que es matemática y demostrable, pues no entras y ya está. Pero como el sistema resulta que no es perfecto, pues... Entonces, ni creo que la nota refleje una brillantez 1-1,
ni creo que la nota sea absolutamente objetiva muchas veces. Y luego, bueno, esto coincido con lo que comentaste en el programa anterior. Es que la cero presión que yo tuve cuando entré en matemáticas con mucha nota era la misma que la cero presión que otra persona entró en matemáticas con poca nota. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que al final probablemente hubieran entrado los mismos. O sea, si quitáramos esa inflación de la nota generalizada, ¿vale? En un mundo utópico y tal y cual, probablemente al final entrarían los mismos. Como se ha reducido el número de plazas, los que entran normalmente son gente que al menos se pega unos currados de trabajar brutales. Ahora, es que matemáticas, la manera de trabajar en matemáticas es muy especial. Y generar esa intuición matemática, esa creatividad matemática, esa visión global matemática, no es sencillo a veces. Entonces, el mucho trabajo no siempre implica buenos resultados en matemáticas. O sea, ¿vas a terminar entendiendo las cosas en matemáticas? Sí. ¿Vas a saber, vamos a decir, eres capaz de generar por ti mismo matemáticas? Puede que no. Puede que el trabajo no sea suficiente. Entonces, lo primero es que, por favor, si alguien tiene una nota que no sea tan alta, que no piense ni que es tonto o que es tonta, ni que es brillante, ni que no es brillante. No. Es simplemente que han habido una serie de circunstancias y tienes esa nota. Pero una persona no es una calificación numérica. No somos un numerito. Somos mucho más complejos que eso. Entonces, cuando, primero, de repente las matemáticas que no le importaban a nadie, porque nadie sabía que eran en realidad, tira para arriba porque ahora todo el mundo piensa que son súper importantes para la ciencia de datos, por ejemplo, pues se genera una burbuja, igual que, yo qué sé, en nuestra época era Teleco, creo que era Teleco en nuestra época. Entonces, va por moda, pero bueno, lo que decía en el programa anterior, que nadie se obsesione, ni se autoetiquete, ni se autoinmole, ni cosas de estas. Y luego, más allá de eso, yo diría que lo único... Bueno, está el tema de que si es una moda tendríamos que subir el número de plazas o no. Pues si es una moda a lo mejor no habría que subir el número de plazas. Pero eso ya es historia de política universitaria que se alejan un poco de mí. Pero bueno, ¿qué estamos consiguiendo con estas notas altas? Pues una frustración brutal. O sea, una presión brutal, una frustración brutal, porque matemáticas, primer año de matemáticas, se cambia tanto la manera de ver las cosas que puede costar mucho, y hay gente que tiene un año regulero, cambia el chip, entiende de qué va el rollo y te empieza luego con el grado y ole ahí, ¿sabes? Y se lo saca y sin problema. Entonces, un primer año de matemáticas es un cambio en cómo afrontar muchas cosas en la vida. Por ejemplo, esta tutorización que hablábamos, no es algo unidireccional de profesor-estudiante, es que ahora tú eres adulto y te buscas las habichuelas en muchas cosas. Entonces, esta manera de trabajar, primero de matemáticas, puede ser muy complicado. Y lo que provoca tener una nota de corte muy alta es que si yo creo que si me he ido también en bachillerato y tengo 10 en bachillerato, voy a llegar a la facultad y voy a seguir teniendo un 10 y apruebo una de 5, pues ¿cómo me como aquello? Y en casa probablemente tampoco lo entiendan. Porque en casa les digan, ¿cómo que tienes un día en bachillerato, te has hinchado a estudiar porque le has echado muchas horas, probablemente muchas horas, y ya has aprobado una de 5? Entonces, no soy muy fan de las notas de alta, no soy muy fan de etiquetar a nadie en general. Sí, es que has mencionado que la gente no debería, digamos, sentirse inferior por no tener una nota súper alta, pero es que lo contrario también es verdad. No deberían asumir que por tener notas extremadamente altas el resto ya está hecho, ¿no? Porque efectivamente la correlación entre nota y capacidad para resolver las cosas que la vida te va poniendo delante no está tan clara. Mira, te voy a poner un ejemplo que me dicen mucho, sobre todo cuando ha pasado 1 año o 2 años de acabar el grado. En tercero un año duro y agobiante porque tienen que empezar a tomar muchas decisiones para ello y tal, ¿no? Bueno, ¿os acordáis cuando estabais en el grado o en la licenciatura? Y yo también lo sentía, ¿eh? Lo que pasa es que no era consciente de ello. Como tarde 1 año más en hacer el grado, es que soy el tonto de la clase o la tonta de la clase. Uy, sí. ¿Vale? Ahora que tenemos unos cuantos años más, pero muy poquitos más, dice, madre mía, ¿qué más me da con 20 años o con 21 acabar? Si yo lo que debería hacer es centrarme en entender y disfrutar. Ostras, entender y disfrutar. Claro, eso requiere una madurez que ellos no tienen.
Isa, eso yo lo Pero claro, Eso yo lo aprendí, yo pensaba eso y luego llegaron las oposiciones y ya está. Y mira, Javi se ríe. Un baño de realidad. Y aprendí que daba igual. Da igual todo lo que hubiera ahorrado de tiempo en la carrera porque la oposición ya se cargó. Entre los años que me costó aprobar y los años que hubo que no publicaban oposiciones, estuve eternamente de interino. O sea que... Eso lo aprendí así. Sí, yo personalmente desactivé esa presión sin darme cuenta, porque yo creo que lo he contado alguna vez, yo terminé la licenciatura de 5 años en 8, porque llegué a segundo, los profesores me parecieron malísimos y decidí que, bueno, que esto me lo iba a tener que estudiar yo, porque esa gente desde luego no me iba a poder enseñar gran cosa. Entonces me empecé a coger menos asignaturas por año y terminé la carrera en más años, con lo que yo no tenía una percepción exacta de con qué curso estaba yo, y ahí es cuando me alcanzasteis vosotros, que tenéis 2 años menos que yo, y es cuando me junté con Javi y con Víctor en la carrera. claro, pero Alberto, si tú hubieras tenido durante... O sea, es que quien llega a notas de corte de las de mates son notas muy altas. Sí. Y eso son gente de notas muy altas durante mucho tiempo. Entonces, que tú de repente, que llevas como una carrera de sprint, ¿vale? Imagínate que eres Usain Bolt y que de los 100 metros llevas 80 metros, pero a full. Y en los últimos 20 dices, voy a disfrutar del paisaje. Tu entorno y tu dinámica y tu inercia no están por eso. Entonces, el tema de las frustraciones con las notas altas, hay que tener cuidado. Y ahí yo creo que deberíamos tener un poco de empatía, los profesores. Es decir, yo a un estudiante o a una estudiante le puedo decir, mira, yo creo que no tienes el nivel suficiente para haber entendido los contenidos básicos de esta asignatura. Y no pasa nada, yo estoy aquí para echarte una mano y para que con un poquito más de trabajo se llegue a ese nivel. Ahora, si le dices a alguien que se ha roto los cuernos en estudiar, que lleva de 10, es que no has estudiado lo suficiente. Ostras, ¿eh? Ostras. O le dices... o sea, comentarios de este tipo más como valoración personal. Yo qué sé, la circunstancia de cada uno. Cuando, Isa, muy a menudo no conoces a la persona con la que estás hablando. Quiero decir, de vez en cuando, ocasionalmente, algún estudiante desarrolla una relación un poco especial con un profesor y pasas a conocer un poco a la persona que hay detrás, pero lo normal es que no conozcas a las personas que hay detrás. Entonces, hacer esas valoraciones tan tajantes, siendo que no conoces a la persona... Hombre, si eres Aristóteles y te has pasado 5 meses paseando con esa persona por los jardines de Atenas, pues entonces a lo mejor sí, pero es que no es el caso. Sí, eso yo creo que el tema de las notas altas, pues, bueno, es una percepción diferente. Y luego, por ejemplo, otra cosa que diferencia, pero no es solo matemáticas, pero quizás en matemáticas hay una cierta dureza, a lo mejor, de esto de que te plantean la definición, ostras, sí, no entiendo nada, porque requiere ese proceso. Entonces, esa dureza inicial también está presente. Y claro, no es lo mismo que te consideren adulto. O sea, yo un estudiante de secundaria o bachillerato no es adulto todavía en el sentido de independencia, lo que quiera. Yo a un estudiante de primero de universidad le hablo como a un adulto. Hombre, claro. Y requiere que a lo mejor cierta dureza inicial, pues no está acostumbrado tampoco. Pero es parte de su educación. Darse cuenta de que la gente a veces va a ver las cosas de forma cruda y a lo mejor incluso hiriente, ¿no? Claro, no es cosa... Incómoda, yo diría incómoda, es la palabra. Exacto. No es cosa de hacer eso evidente y, digamos, hacer la vida difícil a la gente. Pero que existen realidades en el mundo que no te van a gustar es un hecho. Y forma parte de tu educación aprender a lidiar con ellas. Pero bueno, dicho esto, me parecen en general muy buena gente. O sea, que estoy diciendo cosas muy malas de ellos y no es eso. Pues como, o sea, no veo una diferencia en el perfil general. En el perfil general, una vez que dices, bueno, has superado esta etapa, vamos a otra etapa. No es que partamos de cero de nuevo, pero en realidad tiene tantas cosas tan diferentes y que bueno, que al final esa nota forma parte de tu proceso de vida, pero que tu proceso de vida no es determinista. O sea, lo que has hecho antes, sí o sí no te va a decir qué es lo que va a pasar después. Todavía tienes mucho margen para que ese después pueda ser muy amplio. Javi, Víctor, os doy una última ronda de preguntas, que ya llevamos un ratito de programa. ¿Queréis preguntarle algo a Isa? Nah. No, yo creo que ha quedado un programa muy chulo y muy completo. Yo sí, si me permitís como último mensaje, jugar mucho. O sea, las matemáticas es jugar.
pues hay que jugar mucho, hay que intentar jugar mucho como profesor y profesora, como estudiante, como alguien que no tenga nada que ver con las matemáticas, jugar mucho, porque esa adrenalina de entender un juego o de ganar en un juego o de pasárselo bien en un juego también se puede llegar a hacer con matemáticas. Pues Isa, muchas gracias por jugar con nosotros a este juego de la ignorancia. Nos hemos alegrado mucho de tenerte en el programa y de poder jugar contigo, hablar de matemáticas y de cómo es todo esto. Muchas gracias por venir. Un placer y todo lo mejor a este maravilloso podcast de docencia y de ignorancia, que también hace mucha falta. Y Javi, Víctor, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Hoy, Javi, te hemos dejado hablar menos, ¿eh? Te vamos a tener que restituir en el próximo programa. Bueno, o al revés, o ahora estamos compensando a Víctor por el de la semana pasada. Que va, también aproveché porque Avelino me soltó la lanza aquella de lo que no sabían de matemáticas. Bueno, pues Javi, Víctor, muchas gracias. Nada, un placer. Un placer. Como siempre. Y muchas gracias, como siempre decimos, a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Hoy ha sido además un programa un poco más largo. Tenéis una parte alícuota de mérito más que otros oyentes. Y si queréis seguir sabiendo cómo va este juego de la ignorancia, pues lo tenéis al otro lado de la sintonía que está empezando ahora mismo. Hasta la próxima.